Ruiz, una de las coordinadoras de cine y educación en la Academia de Cine. A través de su red social Cero en Conducta, impulsa la puesta en escena de los planes audiovisuales en los centros educativos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? Pues muy bien, dentro de lo que cabe en esta época de no sabemos si vacuna, cómo nos tomamos el café, si podemos o no, pero muy bien. De momento el café a distancia sí que podemos y te veo muy preparada. Hombre, yo creo que para hablar de cine y educación, nada mejor que tener planos y además tener toda esa parte previa de preparación, de pensar. Y yo creo que este café lo vamos a ir llevando, ya verás. Vamos a ir llevando metáforas visuales o pensamientos o preguntas que nos surgen detrás de un café. Genial, pues vamos a ello. La primera pregunta sería ¿por qué es importante el binomio cine y educación y especialmente en pandemia, ¿no? Porque siempre lo es de importante, pero durante los tiempos actuales quizás todavía lo es más. Pues vamos a empezar con el atrecho. Lo primero es que el café ahora te lo tienes que tomar con la mascarilla, sacarías, buscarías tu café y volverías a poner de nuevo la mascarilla. Culturalmente hay una ética y una estética. Ahora la estética nos está llevando a una ética en la que entramos en contradicción, porque nunca fuimos culturizados para estas normas sociales. También tenemos un gel que tenemos que estar continuamente utilizando. Entonces es el lavado de las manos de Pilatos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasará dentro de unos años si conseguimos eliminar la pandemia y estar otra vez en una situación que no será de normalidad porque seremos diferentes? Y ahora lo iremos viendo porque este guión nos ha cambiado. ¿Qué pasará cuando de repente veamos películas como las que veíamos antes y que vemos ahora con una distancia social y cultural que es cuando se fuma? Se fumaba en todas partes y no hace tanto tiempo. Ahora el café, si te fijas, es una mesa llena de cosas. Te voy a presentar algunas. Si yo quisiera hablar de la educación ahora, hablaría del Happy Flower y pondría la taza del unicornio, un mug que hemos importado de otra cultura, porque no era la taza que habitualmente utilizábamos. Si quiero ser muy británica, debo tomar en porcelana inglesa. Y puede ser esta taza, puede ser la típica de porcelana, y no tomaré un café, tomaré un té. Y si quiero irme a la cultura occidental, tendré que ir a otro formato y otra forma de tomar el té y otro ceremonial del té y las geisas, y así iremos viendo. Entonces, ¿qué le pasa al cine y a la educación? Que son relatos que dan voz a quien no la tiene, que cuentan una época, que cuentan una cultura y que tienen que ser singulares. El cine y la educación no puede ser un producto enlatado para todos por igual, porque se supone que cada sitio, cada lugar, tenemos una singularidad y que hay mucha gente que no tiene voz y que el cine se la da. Entonces, la educación hoy en día es como esta mesa, donde tú puedes tomar un café con cafeína, sin cafeína, arábigo, cortado. ¿Cortado con qué tipo de leche? Tomas azúcar, en fin. Esa diversidad, esa inclusión, esa manera distinta de tener una foto y una imagen, si no está en el cine, si no está en la fotografía, si no está en los relatos que se cuentan, difícilmente podremos saber quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y qué pregunta nos estamos formulando ahora mismo. Por eso cine y educación ahora más que nunca. Y si hablamos de alfabetización audiovisual, ¿crees que hay suficiente alfabetización en las escuelas? ¿Realmente estamos contextualizando la educación solo en el aula? ¿Qué está pasando en pandemia? Han salido un montón de siglas, un montón de empresas, un montón de iniciativas, unas públicas, otras privadas, otras híbridas, donde todo el mundo repiensa la escuela. Pues si lo que hay que repensar es la sociedad. Según los expertos, no solamente la parte de biología y de medicina, sino es muy divertido cuando trabajas con la parte de ingeniería, de robótica. Te dicen siempre que no hemos sido culturizados en esa alfabetización para saber lo que es ciencia de lo que es ficción. Y nos creemos todo lo que viene en ese lenguaje que a su vez está perfectamente trabajado para llevar tus emociones a donde ellos quieren. Entonces, ¿qué es el lenguaje audiovisual? Pues para entendernos rápidamente, cualquiera de nosotros sabemos que hasta con un corto, o sea, el largo te produce más, pero un corto.
como sea una buena producción de un buen director, esté bien contado, los planos sean geniales, la música y todo esté como un producto muy bien rematado, tú puedes estar de muy buen humor y ponerte a llorar porque empatizas con la historia que te están contando. Pero sabemos cómo nos pueden manipular esas imágenes, esos relatos, esa manera de contar, porque el cine es social, el cine son historias que nos empatizan, pero tenemos los códigos para saber qué nos ha hecho llorar, cómo nos han llevado, porque igual que nos llevan a llorar, nos llevarán a otros sitios. De ahí los lenguajes audiovisuales que podemos ahora mismo reconocer con un poquito de formación, sin gran formación, pero con un poquito de formación, por ejemplo, en las diversas campañas electorales, ¿no? Tenemos ahí un pensamiento crítico para todas las campañas, porque todas están movilizando el lenguaje audiovisual. Pero fuimos culturizados y estamos preparados. Yo creo que no es la escuela la que no está preparada, no estamos preparados nadie y tenemos que hacer un esfuerzo común con equipos multiprofesionales, dialogando y sobre todo en pandemia, yo te diría, dando las gracias a la industria de la cultura en general, que nos está haciendo que tengamos salud mental y no reflexionamos sobre ello. Claro, yo veo que me gusta la reflexión de como sociedad tampoco estamos preparados, pero hay muchos que piensan, bueno, podemos empezar por cambiar la escuela, ¿no? Como un punto de inicio. Yo es que no creo que la escuela sea el todo. Para mí el cine se educa en el cine, en la sala de cine. Empieza ahí, no empieza en la escuela. Empieza porque nos conozcamos unos a otros. Entonces, en el diálogo entre generaciones y entre profesiones es donde surge todo. Antes tú aprendías a ver cine porque ibas mucho al cine, ahora se va menos al cine. Pero la sala de cine es el primer lugar de socialización para muchísimas cosas. Por ejemplo, por ser concretos, nosotros con la película Arrugas fue la primera vez que hicimos una reflexión y nos dimos cuenta, al principio un poco por azar, ¿no? Un azar muy bonito, pero luego ya intencionalmente de llevar a los alumnos con sus abuelos al cine. Nos saltábamos la generación de los padres. Una película tan dura, viéndola con los abuelos en la sala de cine sentados juntos y transportándolos en un autobús en un colegio que era de una zona donde no hay cine y que había abuelas y abuelos que decían hace 40 años que no voy al cine, ¿era solo para los niños o era mucho más lo que se producía? ¿Hacía falta saber mucho de planos o algo? Pues en ese caso no, por ejemplo. Luego, vamos a los planes de lectura que tenemos en todos los centros, vamos al teatro, vamos a la granja escuela. Hay cosas como que se han quedado ya de manera institucional, ¿no? Como que parece que si no lo haces, ese centro ya no funciona. ¿Por qué no tenemos instaurado ir a la sala de cine próxima? Apoyar a la industria local. La sala de cine es como el ir a un museo. Tú no puedes ver una película igual, aunque la ves en casa y luego la puedes recrear, pero está creada para un sonido determinado, para unas dimensiones determinadas y con ese recogimiento perceptivo, tanto que hablamos ahora de la neuroeducación, la neurociencia, la neuroarquitectura, necesitamos un lugar especial, un recogimiento especial para percibir realmente la obra de arte, que es el séptimo arte del cine, ¿no? Para eso no hace falta estar muy preparado. Una vez que empiezas, una vez que tienes como claro que todos los trimestres, por ejemplo, vas a ir una vez al cine y buscas recomendaciones y buscas a gente que hay en muchísimas iniciativas por todas partes, abriendo el ojo al futuro espectador y el pensamiento crítico, no solamente un tipo de cine, un tipo de plataforma. Una vez que has comenzado a ver, pues también empiezas a producir, que es otra cosa de las que no hablamos. Estamos todo el día todos produciendo y no hablamos de eso. Y hay un lenguaje, hay un código y hay una manera de contar determinada que produce esas emociones de las que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, creo que es un proceso de toda la sociedad. Los medios, cualquier tipo de medio, cualquier tipo de mensaje publicitario, cualquier tipo de folleto, de fotografía, está ya educando en la alfabetización mediática. Entonces, yo creo que es una cosa de la tribu que educa, eso que decimos tanto y que nos creemos menos. Pero también es importante la selección de qué productos expones a los niños o, bueno, un poco el profesor que hace un poco de moderador, ¿no? Porque todos consumimos, pero ¿qué consumimos y de qué modo? Y entiendo que en las primeras edades, para desarrollar ese componente crítico, también es importante qué productos están consumiendo los niños. Los niños hoy en día, antes de nacer, están consumiendo producto audiovisual, porque hemos inventado las ecografías en 3D y los vídeos de dentro de la madre.
Entonces, a partir de ahí, ya está consumiendo. Lo que no tenemos es, como la pandemia, las preguntas adecuadas y las reflexiones adecuadas para ver qué vamos a hacer. Entonces, nuestra propuesta pasa por lo que necesitamos como sociedad para que eso cambie. Necesitamos mucho diálogo con todos los sectores implicados, es decir, el cine que exhibe, el distribuidor que pone un precio y que negocia con el cine, esos acuerdos que hagan que el precio sea razonable y sea cine de todos y para todos. Además, la pandemia ha puesto en valor lo que llevábamos mucho tiempo diciendo. No en todas partes hay sala de cine, pero sí que hay ayuntamientos con casas de cultura, por ejemplo, o hay bibliotecas públicas que también pueden exhibir, y es una de sus funciones y saben cómo hacer. Entonces, siempre hay alguien cerca que te puede aconsejar o que te puede decir si no tienes ni idea de lo que poner. Pero aparte, hay un montón de iniciativas que están todas recogidas hasta donde han querido, porque ahora se pueden seguir apuntando, en Academia de Cine, en el libro que se sacó del proyecto de Cine y Educación. Ahí hay multitud de iniciativas, elige la que tú quieras, la más cercana, por redes hay un montón. Por cuestiones de formación, pues también hay muchas que están colaborando con centros, y luego fuera de eso tienes las plataformas híbridas que todavía están en una fórmula de pago que yo creo que es la que pueden hacer ellos, pero no es la que deberíamos tener como sociedad, porque a mí me parece que es el centro el que tendría que abordar esos planes en sus presupuestos, por un presupuesto fijado por el Parlamento, pero mientras, pues están ahí las iniciativas. Por citar a lo mejor de las 3 más conocidas ahora mismo, no de las de antes, pero sí actuales, pues sería Filmpedia, que va a salir, Aula Film, por ejemplo, Platino Educa, Andalucía está haciendo también con Aula de Cine bastante, y dentro de las plataformas que, aunque no puedes exhibir si no tienes de acuerdo, pero sí puedes prepararte como profesor, estaría Filming, que tiene una mirada distinta. Pero esos diálogos dan lugar a que se puede hacer muy fácil por el profesor, porque el profesor lo que tiene es que tener acceso cómodo a lo que le faciliten o él busque. Desde luego, lo que el profesor o la profesora decide que quiere poner porque lo cree, eso siempre va a resultar bien, porque no hay película buena o mala, porque incluso una que aparentemente tenga una mala crítica, siempre hay un juego que nosotros hemos hecho alguna vez que es muy bueno, y es, vale, esta película tiene una calificación, vamos a poner, de 5 sobre 10. ¿Qué harías? Nos ponemos todos juntos a pensar para subirla a 10 y que fuera a los Oscars. Porque esa mirada de buscar en el producto te hace ver otras cosas y comparar y tener un espíritu diferente hacia cualquier obra audiovisual. Entonces, no hay ni buenas ni malas, ni esto es más adecuado, ni esto es educativo, es lo que el profesor se sienta cómodo, y tiene que tenerlo fácil, manejable, con derechos de autor, respetando la industria. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería mucho mejor el llegar con este debate al Parlamento, a las comisiones de Cultura y de Educación, porque es donde está realmente la solución. Y en el paso intermedio están estas acciones que hay y la inspección educativa, que revisa todos los años qué pasa en los centros con los planes, ¿no? Entonces, igual que hay un plan de lectura, pues si empiezan a preguntar qué pasaría con los planes de audiovisuales, qué se está poniendo, si se respetan los derechos, desde qué plataforma, cuándo se ponen, cómo se eligen, por qué se ponen, qué se hace antes, durante y después, ¿no? Son preguntas que yo creo que todavía están sin formular a nivel general, que no tienen un calado profundo, pero que nos ayudarían a ir muy rápido en la evolución. Vale, entonces no es tanto el producto, sino el proyecto que crea el profesor, puede con asesoramiento o sin asesoramiento. Antes nos has comentado el proyecto este de arrugas. No sé si quieres comentar algún otro proyecto educativo que hayas visto, que habéis trabajado en él, en el que se utilice el cine como elemento transversal. Vamos a empezar, si te parece, mezclando con las tazas. Si yo cogí una taza británica, te podría decir mucho cine, ¿no? Británico, pero quizás es importante que hablemos del cine de cartelera en cartelera. Este curso escolar ha estado en una pastelería en Notting Hill, porque hablamos mucho del bilingüismo, y después de haber pasado por experiencias viviendo en Londres y bueno, por otros sitios,
lo que encuentro es que no tenemos claro que la lengua es mucho más. Entonces nosotros hicimos todo un trabajo con los binomios de lengua, porque tú puedes ser competente lingüísticamente, pero no competente culturalmente. Es decir, el bilingüismo tiene una cultura asociada a lo que hay en ese país, en ese lugar, en ese contexto. Si yo quiero contar un relato, pues me iría a la pastelería Notting Hill, y la pastelería Notting Hill, por ejemplo, María Jesús García, pues ha hecho un material estupendísimo para inglés, con la experiencia del docente, que es muy importante, porque hace falta el cineasta para que te hable de la parte de cine, o del guión, o de la parte de planos, o yo qué sé, las secuencias, pero también hace falta el profesor que sabe cómo llevar eso. Entonces ella ha preparado un material de inglés maravilloso. Otro que me llevaría al pueblo y al vaso, y a toda la vida el café de pueblo, y a los abuelos, y el regalo que tendríamos que hacer, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Esta reflexión que ha habido tan importante con la figura del abuelo, pues es el olivo, ¿no? El olivo de Itziar Boyain. En ese caso, los alumnos fueron de secundaria y fueron con sus abuelos. Y está grabado y se puede ver las emociones y lo que se compartió, ¿no? Pero es que además es una película que no solamente habla de esas emociones y de esa empatía, te está hablando también del medio ambiente, te está hablando de esos olivos, ¿no? De esos olivos mediterráneos que podemos unir con otras culturas, de esos cafés de pueblo que todavía se mantienen y coexisten con el café de diseño, ¿no? Y dentro de esa situación yo me vendría a esta taza, que le llamo la Happy Flower de educación, porque además es un regalo muy entrañable de una compañera que está en el proyecto de Cine y Educación, porque estamos contando el mundo de la educación muy unicornio, y el unicornio te dura un día, pero al día siguiente tienes que trabajar, es decir, hace falta emoción, hace falta compromiso, hace falta ilusión, pero eso no es suficiente. Luego viene la persistencia, el trabajo en equipo, la diversidad en una mesa, la diversidad de culturas. Entonces, en esa línea, el cine es lo que más ayuda. Y empiezas al revés. En cine y educación empiezas por decir, cuando llegan los alumnos, nadie se va a levantar hasta que miramos y veamos los títulos de crédito. Porque cuando tú mides y ves los títulos de crédito, estás entendiendo el enorme esfuerzo económico, personal, de ideas, de suma de sinergias, de dirección que ha habido que hacer para que salga el producto que tú has visto. Y encima te está culturizando porque estás aprendiendo las muchas profesiones que rodean el mundo del cine. Entonces, en esa línea de Happy Flower hay una película que yo este año recomiendo porque ha sido de cartelera, porque está en los Goya, y porque por primera vez creo que hay un producto actual, porque hay muchos de antes, pero actual, donde no nos lo cuenta el cine francés, que ha contado cosas muy buenas, pero no deja de ser la realidad francesa, y es la película Uno para Todos, porque realmente ha habido un respeto a enterarse y a meterse y a ahondar en la vida de ese maestro que tuvo esa sensibilidad, como tantos y tantos maestros, cuando tienes un problema en tu aula, y que decidió poner en marcha una acción que ha tenido un premio del ministerio, una acción que ha tenido como lugar un relato en el cine, con David Illuminain, que se metió en su clase, pero ha tenido una historia muy bonita también detrás, y es el amigo que puede contar en un documental, porque se dedica al mundo del cine, la misma historia desde el punto de vista documental, es el proyecto Guillén. Entonces, el Happy Flower que estamos haciendo, yo diría, aterricemos a la realidad, a lo que cuenta Maestra de Pueblo, por ejemplo, en Twitter, ¿no? A esos libros que ha escrito. Esa es la realidad de la escuela pública de todos y para todos. Lo que hay que hacer es atender a todos para que todos tengan el acceso a esta alfabetización y esta cultura que traspasa muros y que te hace ser persona, no tanto futuro trabajador, sino una persona que es capaz de afrontar un confinamiento porque tiene vida interior. Y como clásico, me iría con la tacita de toda la vida de las abuelas y el café pequeñito que se ponía solo en los días especiales. Ese café es la boda de rosa, porque hay un debate que no hacemos en alfabetización audiovisual ni normalmente en educación, y es que se habla mucho de la educación como cambio, se habla mucho de la mujer y la ciencia, pero no se habla del hombre y la educación.
Y en educación necesitamos la foto, el relato y la participación activa de mucho más actor varón, porque las mujeres somos mayoría. Entonces el modelo que necesita la sociedad es mixto, híbrido. Cuanto más plural sea nuestra mesa, mejor. Cuántas reflexiones y qué interesantes. La verdad es que podríamos alargar este café, pero todos los proyectos que has comentado podemos dejar los enlaces en la descripción también por si hay alguien que quiere ir más allá y profundizar. Claro, porque para cerrar, si te parece, yo diría que tendríamos que irnos a esto, que es la cultura oriental de la calma, la tranquilidad, el sosiego, el slow tech. Esta bolita tan fea, cuando la metes en agua, es una maravilla de té, es una flor, es una metáfora, cómo abre el agua caliente y lo que sale de dentro. Yo invitaría a todo el mundo a que haga esa reflexión sobre los cafés y los tés. Nada es como nos lo contaron. Ya no tomas la leche que tomabas de pequeña, ya no tomas el té porque estabas enfermo. Ahora tampoco tomas ya el té normal, ahora tomas los té verdes que son más sanos, el matcha. Tienes que estar continuamente en permanente estado estético y ético de decisión. Y no estamos preparados. Y la primera decisión es que cuando nos vemos tenemos que volver a una mordaza que nos tapa y nos impide ver lo que el cine muestra, expresiones. Entonces tenemos que acostumbrarnos a contar esas emociones a través de una cámara, a través de la voz modulada, y tenemos que volver al contador de historias, de ese cuentacuentos o de ese indio que se sentaba alrededor de una hoguera, o de esos cuentos tradicionales árabes donde despacio, muy despacio, se contaba la vida. Esos relatos son de los que estamos huérfanos, no de tanto cambio, sino de darnos la mano, sentarnos alrededor de una buena taza de té que se abre a la vida y charlar. Pues muchísimas gracias, Mercedes. A vosotros por la invitación y abrir ventana a todos. Todos nos necesitamos y todos tenemos algo que aportar. Pues un abrazo, que vaya muy bien. Un abrazo.